Bueno, nosotros hemos visto en la parte de, cuando vimos la introducción a la microbiología, con el otro profe, vieron ahí que la microbiología tenía división, ¿cierto? Sí. Como por ejemplo, Parasitología. Biología. ¿qué más? Parasitología. Micología. Microbiología. Oncología. No, es el mismo, pues. No existe la oncología. Se le puede inventar, está todo bien. Ustedes miren, ¿no? Miren. Profe, el otro día me pusieron la PPD en el brazo. Sí, ¿cuánto te Me dio? dio 5 milímetros. Sí, está bien. ¿Qué es? ¿Eso qué significa? ¿Que no tuve contacto con la bacteria? 2 meses de vida. ¿En serio? La PPD es una especie de vacuna que se pone subcutánea para los chicos que no se hicieron y se dejan que reaccione 72 horas, ¿no? Entonces a medida que va pasando el tiempo se va haciendo, se pone generalmente en el antebrazo, se va haciendo como una especie de aureola. Esa aureola después de las 72 horas se mide y eso tiene que tener un valor 6 es el valor que tiene. Más de eso significa que, que el paciente está en contacto con la tuberculosis, o sea, con el... Sí. ¿Por? Ah, ¿no tiene micro? Mico. Esa es la pobre esa. Esa es la pobre del bebé que no ¿Quiere venir con el se láser? la presenta. Sí, se quiere. Tiene un admirador, dice, pues que venís ahí. No le voy a decir quién es, pero está hablando por ahí. Ah, mentira. Ricardo Serrano, pastor Rubén. ¿Qué? El pastor Serrano. ¿En qué estaba? Ah, y según la medida que tenga esa aureola, el paciente puede ser que tenga tuberculosis activa, o a veces también, por ejemplo, si se vacunaron con la BCG, puede tener, digamos, alguna relación positiva. No es segura, digamos, pero es un indicio, como parece, más que nada por el diagnóstico del bacilo de tuberculosis. Y ahora seguramente se lo han hecho porque un trabajo en un hospital donde hay un alto el hospital de Milagro de infecciosa, y ahí hay entre ellos está tuberculosis y otras enfermedades más infecciosas. Profe, por ejemplo, mi compañera que trabaja a la par mía me dio 10 de media 10 milímetros la roncha, digamos, la Sí, igual sé que hay que hacer un estudio complementario con radiografía y cultivo. A mí me dio 22, creo. Pero porque usted estaba ahí en el laboratorio. Claro, estaba en el laboratorio y bueno, estábamos en la sala, digamos, de TDC, pero no, después me hice la laboratorio hasta ahora está muy bien. Porque, bueno, ya le va a tocar a algunos seguramente estudiar tuberculosis para micro, y ahí van a ver cuál es el proceso de la... Creo que algo lo expliqué la otra vez, ¿no? ¿Cómo es la enfermedad? No. ¿Por qué me va a decir que no? Para que no. Pero más que nada el estudio seguro es el cultivo, más la radiografía y después, bueno, ahora más que nada la tomografía. La tomografía es la palabra sagrada, digamos, hoy en día, con los avances de la ciencia. Bueno, vamos a lo nuestro. Lo vamos a hacer cortita. ¿No tiene clase después? No vamos. Con razón me están puteando. Sí. Igual si quieren cambiar el profe, díganle de cosas que cambien, no hay todo problema. La crisis no me va a ayudar ni todo eso. Me cobran dólares, doctor. En dólares. Partían de el año viene en dólares, ¿no? Para el cambio. $2. $2, no es para la cuenta, $3. La cuota de $3.
pan. Igual chicos compran una ilusión, así que no. He visto un par de contentos porque ya no mi mente. Bueno, como decía, la rama de la microbiología es la parasitología. Por lo general en el laboratorio de rutina se hace parasitología, una parasitología básica, digamos, como para detectar algún parásito más popular o más común, digamos. Pero hay otros laboratorios que son especializados en parasitología. Bueno, ahí en Milagro tienen un muy buen laboratorio de parasitología, unas bioquímicas que son capas del tema. ¿Quién está en parasitología? ¿No sabes? Hay la doctora Joana Chacón y la... micología. Claro, ahí tienen micología y parasitología. John es más micólogo, pero igual tienen muy amplio conocimiento en parasitología. Más que nada, es algo, un análisis que lo hacemos de rutina en el laboratorio. Yo hago casi todo el día parasitológico. No hago, digamos, tinciones especiales, no hago determinaciones especiales, pero hago el copro parasitológico común, que se hace en cualquier laboratorio. A usted quizás le vaya a tocar hacerlo. Yo le voy a dar digamos, las pautas básicas, como para que si algún día se encuentran en un laboratorio. Ahora, por ejemplo, tengo un changuito que se recibió el año pasado, que está haciendo la pasantía en el laboratorio. Y bueno, estamos aplicando estas cosas, digamos, de las que se vieron acá en el laboratorio. Por ahí las repasamos, pero se supone que ella las tiene que tener conocidas. Son, como le digo, yo le voy a dar solamente lo básico. Porque la materia es muy larga, por eso les recomiendo que desde el día 1, o sea, desde hoy, que empiecen a tomar nota, vayan repasando, porque entre que si micro le pareció difícil, parásito es mucho más difícil. En realidad no es difícil, sino el tema es de los nombres y las divisiones, porque tiene muchísimas divisiones, como la micro, que es un poquito más, si bien es amplia, es como que la pueden resumir. En cambio, en parasitología hay distintos tipos de parásitos y es como que no pueden generalizar. Sí, van a tomar, es como yo les voy a pasar un cuadrito después, para que ustedes lo tengan, no sé, ponganlo en la cama, ponganlo en el lugar donde quieran. Y ese cuadrito, sépanselo bien, que es la división de la parasitología, o de los parásitos, mejor dicho. Entonces, ustedes sabiendo eso, es suficiente para que ustedes vayan cuando rindan el examen o cuando estén, digamos, en el laboratorio, puedan desenvolverse fácilmente. Como yo les digo, lo mismo que micro, para mí, el examen final, estos últimos exámenes finales fueron un desastre. Se lo juro, por eso tuve 3 horas casi con 3 chicos. Y a 2 directamente ni aprobaron porque no sabían la parte práctica. La parte teórica ni a palos. Entonces, lamentablemente uno no puede aprobar a un chico que no sabe la parte práctica. Para mí lo más importante es que ustedes sepan el examen, en la mitad de la materia ya aprobada, con que ustedes sepan la parte práctica. Aparte, ¿cuál es la forma de examinarlos? Ustedes llegan, van con un tema, lo desarrollan el tema. Bien desarrollado ese tema, que se supone que se centraron en eso, es, ya digamos, como para dar pie para algunas preguntas más teóricas, y la parte práctica que se supone que tienen que saber, y el examen está aprobado. Pero si no me arrancan ni con la parte práctica, ni con la parte teórica, no hay forma de aprobarlo, porque tampoco es justo. Entonces, otra es que también uno como que viene, el tiempo vale, digamos, y perder tiempo para... No entiendo, o sea, uno ya sabe cuando una persona está nerviosa y cuando no estudió. Porque puede estar nerviosa, uno lo entiende, uno por ahí le hace un chiste, o chiste tonto que hace el profe Arrieta, pero como para que se distiendan, o por ahí como para que se relajen y que entren en el tema, uno le da una ayudita como para que uno ha sido estudiante y sabe.
Pero cuando no ha estudiado, por más que le ayudemos como le ayudemos, no hay forma. Entonces eso ya para mí es una falta de respeto y en medio de chanta de presentarse así sin haber estudiado es como... bueno, tengo todavía mi consuelo a mi lado bueno, que en realidad no las aprobé, le puse el ausente. Pero tener que haber puesto un 1. Pero bueno, por ahí por el tema del currículum, todo eso, también uno tiene en cuenta eso. Porque en definitiva, por ahí cuando vayan a buscar un trabajo, le van a ver el promedio. Y eso es importante. Imagínense si yo voy a tomar un técnico que tiene un promedio 4 y me aparece uno con 10, hay que me elegir. Al de 10. Entonces creo que no es nada difícil. Bueno, y ahora ustedes ya están, fíjense, ya son conscientes que están en la última etapa de la carrera. Me quedan 3 meses. Así que un pequeño esfuerzo en las 2 materias. Así que bueno, por ahí pues la podemos hacer capaz de más fácil porque ya estamos en el tema, por ahí reflejamos en una materia el tema de la otra. Y si acepté justamente la materia, dictar la materia porque está vinculada directamente con microbiología. Entonces, creo que voy a tratar de hacerlo más accesible posible. Como siempre le digo, la consulta y todo eso siempre estoy dispuesto. Si ustedes, un poco la materia, un poco más memoria, parásito es más memoria. Micro por ahí un poquito más razonamiento, pero parásito es más memoria y eso es lo que cuesta un poquito más a ustedes que en memoria, como que no. Y si estudian de memoria, por ahí también toda persona que estudia de memoria se olvida al corto tiempo lo que estudia. Entonces traten de asociarlo con imágenes. Yo tengo lo mismo, digamos, les paso el teórico como se lo pasé al micro, pero aprovechen, porque el examen de micro fue, díganme si no fue fácil. Hay varios 10 y hay 3 o 4 desaprobados. O sea, para mí es mucho que haya desaprobado esa cantidad, porque habiendo por lo menos 4 10 no puede haber esa cantidad de desaprobados. Por lo general, como le digo, están buenas la nota porque son como 60, ¿cuántos son ustedes? Y hay pocos desaprobados. 5 o 6 son más. Bueno, de parasitología vamos a ver, yo después les mando los teóricos ahora el fin de semana. Vamos a ver una reseña histórica de la materia, después vamos a ver la clasificación y la nomenclatura, cómo está relacionada con otras ciencias, la importancia de la definición y clasificación de los parásitos, las características generales de los protozoarios, mitos y artrópodos. Bueno, ya ven que son palabras medio difíciles, pero no imposibles. Después vamos a estudiar la forma, la biología, el ciclo evolutivo, la importancia médica y el agente antiparasitario. Eso es, digamos, el tema, los temas principales de la materia. Si ustedes la llevan al día, la materia no se les va a hacer tan difícil. Bueno, como habíamos dicho, que la parasitología es una rama de la microbiología. ¿Por qué se estudia la microbiología, la parasitología separada, digamos, de la microbiología? Porque bueno, nosotros cuando vimos microbiología, yo decía que apuntábamos más a bacteriología. ¿Por qué apuntábamos más a bacteriología? Porque tenemos la materia esta que es parasitología y también tienen otra materia que se llama biología. Entonces, digamos, dentro de lo que es la clínica médica, la mayoría de los temas que está dividida la microbiología los tienen acá en la materia, que es micro, parásito y bacteriología. Después otras de las divisiones de la microbiología no son tan importantes en lo que es la parte médica, digamos. Bueno, entonces la definición es esa, que es una rama de la ciencia que estudia, más que nada estudia la relación que hay entre organismos que son muy débiles, que es el parásito, y un organismo más evolucionado. Es como la bacteria, que la bacteria más que nada estaba, por ejemplo, parasitaba en células o parasitaba en determinadas... No parasita, en realidad se parasita porque la bacteria está, digamos, viviendo en organismos. Pero la palabra parásito más que nada refiere a esto de la necesidad, porque la bacteria sale y anda por ahí por cualquier lado. En todo caso, puede ser una bacteria, un virus, la salmonela, por ejemplo. La
salmonela va a contagiarse la persona con consumir un alimento que está contaminado. Esa salmonela estuvo ahí en la mayonesa, en el sándwich, estuvo ahí, no pasó nada. Y después ingresó al organismo, y ahí se eliminó una diarrea, por ejemplo, contaminó el resto y así sigue. En cambio, los parásitos son como, necesitan, digamos, sí o sí de un organismo superior. ¿Y cuál es la gran diferencia? Sí. ¿Cómo? Huésped. El huésped, exactamente. El organismo superior se llama huésped y el parásito. Y una de las preguntas que le hago que le hacían en el examen esta vez, y no me sabían decir cuál es la diferencia fundamental entre el parásito y el huésped. El huésped aparece siempre que es el ser más evolucionado y el parásito obviamente un ser menos evolucionado. Ese parásito necesita sí o sí vivir del huésped. O sea, se alimenta el huésped, se aloja en el huésped, solo que ese parásito puede tener una vida, puede ser que esté en un solo huésped, pues vamos a ver la división después que son los monocénicos, o puede ser que tengan ciclos en distintos huéspedes. Esos huéspedes son, uno el definitivo y el otro el intermediario. No se preocupen, ya les voy a pasar esto es una introducción nada más. Entonces, ese ser puede ser que esté, digamos, parasitado. Puede ser que yo tengo una tenia. Yo me consumí asado. Justo el asado me gusta jugoso, que sea medio tiernito, qué sé yo. Comí el músculo de la vaca, y en ese músculo de la vaca estaba el huevo de la tenia, y ese huevo, al ingerirlo, al ingerir la carne en el aparato digestivo, primero va a pasar por la boca, obviamente, por el estómago. En el estómago, los jugos gástricos, ¿qué es lo que hacen? Ese huevo tiene una cubierta. Estoy dando un ejemplo genérico del parásito, vamos a ver igual. Yo tengo el parásito que está, vamos a decir que es el huevo que está en el pasto. Ese huevo lo va a ingerir una vaca. No voy a dejar la vaca porque me va a salir un traje. De ahí va a ir a la carne. Esa carne yo lo voy a comer, va a pasar al hombre. Entonces acá vamos a tener, bueno, supónganse que está en la boca, debe pasar al esófago, del esófago pasar al estómago, al intestino, entonces así, y al exterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Este hombre defecó en el pasto, supónganse, fue al campo y defecó en el pasto, en ese pasto que va a quedar acá el huevo. Ese huevo se va a comer la vaca, el cordero, el perro, quien sea, y ese huevo va a ser va a ir a la vaca, y la vaca no va a cumplir el mismo ciclo que acá en el hombre, sino que en la vaca se va a alojar directamente en el músculo. O sea, en el vacío, en la costillita que vamos a comer, va a estar el huevo. Cuando ese huevo ingresa está dentro del músculo, nosotros lo comemos en asado, va a pasar al estómago. En el estómago, los ácidos, los jugos gástricos, van a hacer que este huevo tiene adentro que está el gusanito, o digamos el embrión, después tiene una serie de cubiertas. Esas cubiertas se llaman elementos de resistencia, que permiten que ese huevito permanezca, digamos, en el ambiente. No le va a hacer nada ni el sol, ni la desecación, nada. Va a estar, digamos, el bichito vivo adentro hasta que la vaca lo consume y bueno, va a ingresar al organismo. En esta parte lo que va a hacer va a disolverse la cubierta y va a liberar el gusanito, ¿sí? El parásito. Ese parásito se va a adherir en algunas partes del aparato digestivo, va a depender de qué tipo de parásitos sean. Le estoy diciendo, esto se llama ciclo biológico, que después lo vamos a ver bien. Es algo genérico para cualquier parásito. En estos casos son parásitos gusanos, no todos los parásitos tienen el mismo ciclo. Entonces, cuando supónganse que el de tenia, esa tenia se alojó acá en el intestino. Por lo general, la tenia es un solo parásito, es la famosa lombriz solitaria. La tenia, ¿qué es lo que hace? Se prende, supónganse que esta es la pared del intestino, tiene ya una estructura que a medida que, o sea, una vez que se soltó de acá, ya empieza a madurar ese gusanito y se va a hacer una especie de un gusanito que va a tener
una estructura, bueno, más o menos así, que es una ventosa, se llama rostera, que es la cabeza, digamos, del parásito. Y acá tiene un cuello, y este cuello tiene un cuerpo. Ese cuerpo va creciendo en anillitos. ¿Sí? Esos anillitos, a medida que van alejándose, van madurando. ¿Sí? Cuando maduran, este anillito se desprende, y en el caso de la tenia, no pasa en todo, la tenia tiene, son órganos hermafroditas, ¿saben lo que es hermafrodismo, no? Hermafrodita que tiene los dos sexos, entonces tiene ovarios y óvulos, entonces, y espermatozoides, óvulos y espermatozoides, eso va a fecundar y acá se va a formar huevito. Entonces cuando el paciente libera, que se llama proglótides, libera las proglótides van a ir, digamos, las S, entonces cuando libera, va a liberar el huevo y van a quedar los restos de la proglótides. Esa proglótide por lo general tiene, tiene una estructura. Se va a tener huevito y tiene distintas ramificaciones uterinas, bueno, la parte, digamos, masculina, característica de ese pedacito de tenia. O sea, este pedacito de tenia sirve a ella para reproducirse, pero por lo general ese pedacito que le digo va a liberarse en la materia fecal. Se va a liberar la materia fecal y va a seguir el ciclo que... ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, cuando ya el paciente, la vaca esa, consumió el parásito y después consumió otra persona que estaba sana, va a seguir el ciclo. Y cuando nosotros cortemos este ciclo, recién vamos a poder eliminar la parasitosis. Entonces, cuando yo voy al laboratorio, la pregunta del examen, ¿cómo hago para diagnosticar una tenia? Si yo sé, eso también es una cosa que quiero que ustedes aprendan, es dónde se localiza ese parásito. Si supongamos que tengan que la Trichomonas vaginalis, por ejemplo, es un parásito. Ese parásito, a veces siempre le pregunto por Trichomonas en el examen final, más que nada para ayudar, porque es Trichomonas vaginalis, ¿dónde la encontramos? El nombre se lo dice. Y es un parásito de transmisión sexual. Y por lo general en la mujer se manifiesta y el hombre por ahí como más que nada el hombre transmisor y la mujer es como que la retiene y ahí se reproduce y tiene un síntoma, digamos, la mujer. Entonces, ¿cómo la diagnóstico? En este caso, como es un parásito del aparato digestivo, se elimina por la S. Entonces, ¿cómo la voy a diagnosticar? Mediante un coproparasitológico, ¿sí? Que es un análisis de materia fecal en el laboratorio. Entonces, cuando yo veo el microscopio, busco el huevito y los huevitos tienen características, ya vamos a ver más adelante, cada huevito tiene su característica. Por ejemplo, la tenia, incluso dentro de la tenia tenemos la tenia saginata y la tenia sólida. Una es la tenia que parasita las vacas y la otra los cerdos. Entonces ya hay una diferencia, digamos, son parecidos, el proceso es totalmente igual y lo que se diferencia es en la característica del huevo. Por ejemplo, el huevo de la tenia los dos son así, pero acá adentro tienen distintas estructuras que nosotros ya las conocemos, que las diferencian del huevo de la sólida y el huevo de la saginata. Y también en esto que se llama la proglótide, el parásito tiene distintas formas en la tenia saginata y en la tenia sólida. Lo único que tiene es que son parecidos, si los procesos son totalmente iguales, a simple vista se vería que la tenia es así. Por eso lo vamos a ver como general y después vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. Pero yo como que no le hago mucho hincapié en eso. Sí me interesa que ustedes sepan que hay una diferencia entre el huevo de la tenia solium y el de la tenia saginata. Nosotros en la carrera estudiamos la diferencia absoluta, digamos, cuál es la diferencia puntual entre la tenia saginata y la tenia solium. O sea, estudiamos cuáles son las características del útero, desde los epididimos, toda la parte masculina. A usted no le voy a dar eso. Solamente le voy a decir que la diferencia está en la proglótide y en el huevo. Entonces yo cuando voy al microscopio, porque por ahí a lo mejor yo le voy al médico, le doy solamente una tenia, le digo que bueno, le informo que tiene una tenia. El médico le va a dar un antiparasitario para tenia. Pues también los antiparasitarios dependen de qué tipo de parásito tengamos. Por ejemplo, lo que le va a decir la Trichomonas es un parásito unicelular. Y esto ya es un gusano. O sea, fíjense la evolución bastante distinta y esto obviamente ya es un gusano más resistente. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Le informo primero tengo que saber cuál de las dos
de las 2 tenias tengo en esa muestra. Entonces yo voy a informar si tengo tenia saginata o tenia sola. O por ahí puedo decir tenia SP, que se pone cuando hay SP significa cualquiera de las variantes, porque no estoy especificando, digamos. Pero bueno, eso ya lo va a ver el médico, o lo vamos a derivar a un laboratorio especializado para que informe, digamos, esa cosa. Pero en general la parasitología es lo que menos se deriva, porque ya uno ve las características y los antiparasitarios son más genéricos, o sea, para parásitos unicelulares o para parásitos que son pluricelulares, son distintos. Y dentro de los pluricelulares también tenemos parásitos que son menos evolucionados que otros. Entonces, eso es lo importante, digamos, de la parasitología, sobre todo diagnosticarlo. ¿Por qué se estudia la parasitología? ¿Por qué creen ustedes que es necesario hacer el diagnóstico de una parasitosis? ¿Qué se les ocurre? Para cortar con la transmisión. Para cortar con la transmisión, una. ¿Qué otra razón puede ser? Que el médico quiera saber si tiene parásito o no ese paciente. Para detectar una patología. Para detectar una patología. ¿Sería una parasitosis? ¿Qué otra cosa? Lo que tiene el parásito es que, yo decía, bueno, se aloja, vive de un organismo superior. Pero el parásito o la naturaleza es sabia. La persona, el huésped, no va a morir en el momento. ¿Qué pasa si el parásito se devora al huésped enseguida? Se muere el parásito y se muere el huésped. Entonces el parásito es inteligente y lo que hace es hacer una enfermedad crónica. A veces sí, bueno, va a depender de la característica del paciente. Como le decía el Mirko también, el tema que nosotros tenemos muchos pacientes con cáncer que tuvieron una quimio, o sea, tienen su defensa débil. Los pacientes que tienen VIH, o bueno, mejor dicho SIDA, los pacientes que tienen artritis o artrosis consumen glucocorticoides que debilitan la defensa. Entonces cualquier parásito va a hacer que esas personas sean susceptibles a esa parasitosis y obviamente al no haber un equilibrio, digamos, por un momento, el organismo contrarresta eso, pero si eso nos pasaría a nosotros. Como le decía, que pasó que a mí me dio la PPD alta y se suponía que podía estar enfermo, bueno, me hice todos los estudios, decía que no, es justamente por el equilibrio, la respuesta del organismo, la defensa estuvieron bien, gracias a Dios, entonces hizo que la defensa vaya destruyendo, en este caso sería la bacteria, y no se produce una enfermedad. Y a ver, con el parásito puede pasar lo mismo. A veces uno busca parásitos en pacientes, o el médico le pide parasitosis, un parasitológico a un paciente, supóngase, bueno, que se lo regala, que grandote, fortachón. Uno lo ve, perdón, que ponga como ejemplo, pero uno lo ve y uno intuye que va a dar negativa ese comprueba parasitológico, pero uno intuye, porque mejor una persona fuerte, que sea del tipo general de todo, pero capaz que tiene alguna enfermedad que sea inmunosupresora. Pero si ese paciente está en condiciones normales, digamos, está normal, seguro que esa parasitosis va a dar negativa. Y a mí la experiencia me demostró eso, que los parásitos que un adulto, que yo lo veo que están normales, les dan negativo. Quizá otra cosa. Pero ¿por qué el médico me mandó a pedir un COP? ¿Para qué necesita saber? Para ver qué parásito está produciendo la parasitosis, está bien. Pero, ¿por qué puede ser? síntomas. ¿Por qué intuyen ustedes? Porque siempre el ciclo del parásito es así. Porque siempre el ciclo del parásito para salir del huésped es así por ese medio. Sí, siempre, pero la pregunta es ¿por qué es importante la parasitología en la medicina? ¿O por qué es importante la parasitología médica? Y para saber qué tipo. Sí, ya lo dijimos recién. Y no sé, pero no entiendo la pregunta. ¿Por qué el médico le pide parasitológico a un paciente? Para medicarlo, no sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a diagnosticar? ¿Por qué lleva el paciente al laboratorio, a la consulta? Porque tiene síntomas. Tiene síntomas. Y uno de los principales síntomas, ¿cuál es?
Este parásito yo le decía, por ejemplo, que se adhiere ahí a la Y por ejemplo, ese creo que uno de los síntomas es que empieza a adelgazar. O sea, se pone delgado el paciente porque los alimentos que ingiere se lo come el parásito, o sea, sí, no se nutre. Por lo general, ese paciente va a llegar porque está mal, digamos, va a ir a la consulta, no le quiero hablar en criollo porque es muy bruto, pero llegar para la consulta porque decir, no, estoy cansado, no tengo ganas de hacer nada. Imagínense uno que tiene que dar clases, tiene que ir a hacer un chico que tiene secundario que tiene que hacer actividad física y no tiene ganas de hacer nada. Entonces el médico tiene que ver qué es lo que está pasando. En realidad, los parásitos no se comen las comidas que nosotros ingerimos, se alimentan de nuestra sustancia primordial que es la sangre. Y en la sangre sacan los nutrientes que obviamente consumimos. Entonces el paciente ese va a terminar con una anemia. Pero también el médico necesita saber si esa anemia es a causa de una parasitosis o es a causa que eso de algún problema en la sangre o algún problema, una hemorragia digestiva. O sea, puede ser amplio el espectro, entonces el médico va descartando. Va a empezar primero con los síntomas. Si yo tengo un paciente que yo sé que viene del campo, que come carne medio cruda, que faena y nomás los animales los consumen, obviamente voy a apuntar primero a una parasitosis. Si tengo para un paciente de ciudad, que es también una gran diferencia o la importancia de la parasitología, es que lamentablemente las parasitosis están muy vinculadas al estrato social, a la parasitación social, al estado social, digamos, de las personas. Por lo general, la gente que vive en hacinamiento, que tiene letrina, bueno, casi no quedan, pero algunas casas que tienen letrina, gente que se alimenta, digamos, de carne mal cocida, también mala costumbre, porque también puede pasar que a lo mejor vivimos en un country, pero vamos al asador y ahí hacemos unos tremendos asados y bueno, por más que tengamos la Ferrari, igual nos va a afectar pero por lo general las parasitosis afectan más que nada a las clases bajas y más cuando hay hacinamiento. Por ejemplo, hay una enfermedad, una parasitosis que todos deben conocer, el oxiuro. El oxiuro, que se detecta con escolla anal, es un parásito que es muy común, pero más que nada se da en las clases bajas y por el hacinamiento, también por el tema tiene que ver con la higiene, o sea, con la alimentación también. Por ejemplo, los chiquitos, 4 o 5 años jardín, se rascan. Por lo general ese parásito, ¿qué es lo que hace? Uno ingiere el huevo, ese huevo se digrega, pasa el proceso que decía acá, se disuelve la cubierta, todo eso, y en este caso ya se forman dos gusanitos, macho y hembra, pero copulan dentro del parásito de esta parte del tracto digestivo, y en la noche la hembra sale a defecar, a desovar, digamos, a poner los huevitos en la zona perianal, y eso produce picazón, produce digamos, molestia. Entonces el chiquito se rasca, al rascarse va debajo de las uñas el huevito, y entonces que ese chico se va a la boca o toca al hermanito, al compañero de jardín, y el huevito va y viene, o por ahí el huevito apenas se levantó, se empieza a caer, digamos, de la zona esa, va a caer en el calzoncillo, en la ropita interior o por ahí en la sábana. Entonces cuando la mamá va a sacudirla, o cuando la persona que hace la cama sacude la sábana, los huevitos van por el aire. Él lo puede aspirar, el chico, los grandes también, pero la persona grande tenemos ya el sistema inmune desarrollado y podemos destruirlo. O sea, aparte nosotros consumimos tantas cosas que el jugo gástrico es suficiente para destruir ese huevito. Se produce la disolución de las cubiertas, pero también lo matan el bichito. Pero por lo general los niñitos no. Entonces los niñitos van recién desarrollando su sistema inmune. Entonces el parásito logra, digamos, sobrevivir en el intestino y hacer todo ese ciclo. Y ese ciclo del parásito, en este caso, el parásito del oxiuro, es un parásito que tiene un solo huésped. O sea, está en un solo organismo, en este caso en el hombre. Entonces cuando el chico se ingiere el huevito, o sea, de acá se dio el huevito, volvió a ser deglutido, sigue el ciclo, reproduce y así va a estar dando vuelta. El tema es que cada vez va reproduciendo más,
Hay unos casos en los que, en el caso más de las nenas o de las mujeres grandes, el huevito como sale a la zona perianal, y ustedes saben, en el caso de la anatomía femenina, claro, la zona perianal está muy cerca de la vagina. Entonces es muy probable, y a mí me pasó, de encontrar huevitos de oxiuro en orina, en el caso de una abuelita de 80 años, encontré cualquier cantidad de huevitos de oxiuro. También en una nena. Y esos huevitos son, o sea, la hembra los deposita con una especie de mucosa, y esa mucosa es para que se adhiera a la zona perianal. Pero como se desplaza, va hacia la zona genital, en el caso del varón de la mujer. El varón es poco probable porque no hay forma, digamos, de que llegue a entrar, digamos, en la uretra del varón. En cambio la mujer sí. Entonces cuando se adhiere empieza a producir picazón. ¿Y qué va a hacer? La nena se rasca, se lastima, y al lastimarse, ¿qué va a pasar? Es una zona que está muy contaminada ¿con qué? Con bacterias. Entonces puede ser una infección bacteriana. Una sobreinfección, consecuencia de la parasitosis. Y bueno, todas las consecuencias, digamos, que lleva a que la parasitosis sea, tengan que ser sí o sí detectadas para, obviamente, eliminar el parásito, y más que nada para romper ese ciclo que es como interminable si nosotros no rompemos el lado. Por general las tenias no son ya parásitos que se encuentren muy frecuentes. Hace 20 años, 25, 30 años, quizás se encontraba en estas, por ejemplo, en la zona de las periferias altas se encontraba porque había faena clandestina, por ejemplo, o había carnicerías de pueblo que faenaban los animales ahí en el mismo pueblo sin control bromatológico, sin antídoto. Ahora es obligatorio que todos los animales sean desparasitados, entonces se consigue una carne más o menos segura. Entonces era muy frecuente esto, digamos, lo de la tenia. Y la tenia, como es un gusano tan grande, es muy probable que el paciente esté digamos, muy afectado, e incluso que tenga debilidad y bueno, todas las consecuencias, como decía, de una parasitosis. Después de estos parásitos también parecido, el ciclo es el mismo, les estoy hablando más que nada de los gusanos. De todos modos, igual vamos a ver cada uno, más o menos, como para que ustedes entiendan cuál es la importancia de estudiar la parasitología. Hay otro parásito que es más o menos parecido. Bueno, en el caso de la tenia, para no ir tan lejos, nosotros teníamos que era liberada, o sea, se liberaban los prolótides, pero esta estructura sigue permanente ahí. Puede estar hasta todavía 20 años, puede estar ahí pegada en el intestino. Si no se la detecta en algún momento, no se la mata, entonces va a seguir produciendo daño a largo plazo. Y eso, bueno, obviamente puede producir, como decía, una anemia. Esas anemias a veces cuando las anemias son crónicas, la médula ósea está produciendo, ustedes vieron cómo el proceso de la hematopoiesis, que digamos la diferenciación a partir de la célula externa, célula madre en la médula ósea, se activa, y eso digamos, se van a resolver las distintas. Al nosotros tener una anemia crónica, esa médula está trabajando mal, entonces cuando empieza a producirse el problema podemos llegar a tener cáncer, una leucemia, cualquier situación, cualquier cosa, digamos, que afecte el funcionamiento normal. Entonces nosotros tenemos que el huésped definitivo. El huésped definitivo en general es el huésped en el que se produce la reproducción, o sea, la parte sexual del parásito. Y la otra son estructuras, como yo decía, acá la vaca se comió el huevo que está en el pasto, ese huevo pasó directamente, va a cambiar una forma, pero sigue siendo uno solo el parásito. Entonces se va a incrustar en el músculo, y en ese caso la vaca es el huésped intermediario. ¿Entienden cuál es la diferencia entre el huésped definitivo y el intermediario? El intermediario es donde el parásito se va a reproducir, y el huésped, el definitivo, y el intermediario solamente el huésped, claro, el parásito pasa por ahí, digamos, en alguna etapa y sigue su camino sin reproducirse. Otro de los parásitos que es más o menos parecido, nada más que un gusano como ¿conocen la unca, no? La lombriz de tierra, que se usa para pescar. Bueno, hay un parásito muy parecido que se llama Ascaris lumbricoides. Yo, por lo general, los nombres sé que por ahí es difícil acordárselo, por eso yo les di más que nada, o les voy a dar más que nada los más importantes,
incluso todos los parásitos que yo les voy a dar son parásitos regionales. Vamos a ver, por ejemplo, así muy a grandes rasgos, hay parásitos que son, por ejemplo, que se dan mucho en la zona oriental, la China, la India, toda esa parte. Hay parásitos que son, que por ejemplo, que son, digamos, difíciles de que sobrevivan en climas húmedos o secos, depende, cada uno se adapta, digamos, y hay otros que son, como politas se llaman, son parásitos que están en cualquier parte del mundo. Yo les voy a dar la mayoría de los parásitos que se detectan acá en la zona norte. Después, a modo informativo, algunos parásitos que son de la zona oriental, más que nada porque por ahí puede ser que le toque un paciente que puede ser importante la anamnesis, que es lo que es la anamnesis, la pregunta era que nos hace el médico, más que nada para orientar, que pregunta por chuma, sino para orientar el diagnóstico. Porque si a mí, por ejemplo, me dicen, bueno, que yo tengo, no sé, mejor es una persona que tiene algunos síntomas de unos parásitos que no son locales, pero preguntando y me dicen que, bueno, que estuvieron ahí en el Caribe en el verano. Entonces hay un parásito que se transmite a través de la piel de los pies, está en la playa del Caribe. Entonces esos son los parásitos que se notan, digamos, en la piel. Entonces va a ser que ese paciente estuvo en una zona donde está el parásito, entonces yo puedo enfocar el diagnóstico hacia ese parásito. Pero, por ejemplo, si el paciente soy, bueno, acá en Baquelén, en Calderén, que ni apareció por aquel lado, no voy a apuntar a eso, menos un parásito que es común en la China, por ejemplo, o en la India. ¿Se entiende cuál es el criterio? Entonces voy a apuntar a más que nada al parásito que nosotros tenemos en la zona y de lo que por lo menos yo he visto en el laboratorio y sé que nosotros tenemos, digamos, como un banco de datos en el que tenemos más o menos se hace el relevamiento de las parasitosis regionales. Incluso ustedes, si por ahí tocan en algún laboratorio, yo tuve un técnico con el que hice un trabajo y estaba muy bueno porque se trabajó en conjunto con la agencia sanitaria para tratar de ver cuáles son las parasitosis más frecuentes, por ejemplo, en un barrio. Nos enfocamos en un barrio que es un poco marginal. Entonces empezamos a tomar los datos de las parasitosis que detectamos en ese barrio y comparados también con el resto de la población y también el rango etario. Entonces, por ejemplo, vimos que la prevalencia de oxiuros era más frecuente, por ejemplo, de 4 a 7 años. Menos no había, más no había, entonces eso como que nos ayuda sociológicamente a tomar o a transmitir a la agencia sanitaria, por ejemplo, o a la escuela, o hacer un trabajo comunitario y haciendo a que apuntamos a cortar ese ciclo. La única forma que las parasitosis sean eliminadas es cortando los ciclos. Si no cortamos los ciclos va a haber siempre lo mismo, o sea, siempre va a estar lo mismo. Entonces, por más que le hagamos otra, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el médico? Una que a mí al laboratorio me llega con una pila así de fármacos y con el pedidito que dice copro parasitológico y escobillado anal. Pero ¿para qué si ya le diste el antiparasitario? Yo le voy a decir al paciente que ya también lo vamos a ver, ustedes tienen que saber cómo se toma la muestra, todas las indicaciones. Entonces cuando yo toma, hasta que el paciente ese, supónganse que yo no lo haya visto con los frascos de antiparasitario, va a tomar la muestra y va a salir negativo, porque ya está con el antiparasitario. Aparte, ¿qué necesidad de darle para antiparasitario si el chico no lo tiene? O sea, sí, por decir, bueno, hay características clínicas que te pueden ayudar, pero no siempre. Ellos dicen que la clínica es soberana, pero no es mentira. La clínica no es tan soberana que digamos, porque hay muchísimas. Ustedes saben que puede ser que a todos nosotros nos duele la cabeza, pero no es por la misma razón dolor de cabeza. Cada uno tendrá su razón, pero no es que sea porque nos duele la cabeza, todos tenemos la misma enfermedad. Entonces, por ahí es el error que comete por ahí el médico, más que nada pediatra, de mandar el antiparasitario sin hacer el laboratorio. O en todo caso, o le hace primero el laboratorio, el copro parasitológico, ves el informe y le das el antiparasitario, porque aparte también, como les decía, tenemos los parásitos unicelulares y los parásitos pluricelulares, que son estos, los pluricelulares. Los pluricelulares son como decía, bueno, la trichomonas, ejemplo. Se matan con distintos antiparasitarios.
Yo le doy un antiparasitario para Giardia, o para Giardia, y tiene esto, no le hace nada, ni cosquillas le hace esto, ¿me entienden? O le doy para esto, a esta no le hace nada. Entonces le estoy medicando mal al chico y hasta que el chico tiene el hígado que está recién evolucionando, recién desarrollándose, le meto cosas, porque los fármacos, ustedes saben cuál es el proceso del fármaco, es como la alimentación. Pasa al intestino pasa a la vena, a la sangre, de la sangre va a pasar al hígado, en el hígado se va a procesar y ahí se va a liberar la parte activa que va a ir a matar, digamos, el parásito y los desechos. Después cuando vuelve esa parte ya que mató, vuelve al hígado, o sea, todo el trabajo que está haciendo el hígado, sobre trabajo, sobre esfuerzo, le va a afectar a la larga al paciente y por ahí necesariamente, ¿entienden? Entonces como que lo importante es que nosotros hagamos un buen diagnóstico desde el laboratorio y también para que tenga un buen diagnóstico necesitamos una buena muestra. Si nosotros no tenemos una buena muestra, que también le va a pasar algún día, que los pacientes le quieren mentir a uno y uno ya tiene cancha, sabe. Porque le dicen, no, si yo junté todo, le traen el frasco lleno de caca. Bueno, que ustedes le dieron una medida que es justamente calculada para la dosis, para la cantidad de materia fecal que van a juntar. Entonces, claro, la mamá se olvidó y como la gente no se da cuenta, le metió todo en una sola cosa y ni siquiera disolvió con el conservante y lo llevó. ¿Y quién se perjudica eso? No, pues yo directamente le tiro a la basura una muestra, en ese caso no lo puedo procesar, y el chico se queda sin diagnóstico. O si se lo hago, capaz que me da negativo. Pero claro, ¿por qué se pide en ese caso, en la mayoría de los diagnósticos parasitológicos se pide seriado? El parasitológico seriado se hace justamente porque en este ciclo puede ser que en una deposición el huésped no eliminó un pedacito de parásito, ¿entiendes? Pero sí en la otra. Por eso se toma de varias veces, son 3 días o 5, se toma de cada vez que hacen para que esa muestra sea representativa. O sea, en algunos momentos, si tiene parásito, va a salir parásito. Y también, bueno, después van a ver que el paciente que si ve algo raro, que supone que es un parásito, también pedir que lo pongan en el frasco, porque ustedes van a hacer primero un análisis macroscópico, después recién van a procesar la muestra. Bueno, es un poco en general lo que es la materia. En definitiva, bueno, a mí no sé, a mí me gusta. Me gusta más que micro, en realidad. También hice una especialidad, por eso siempre quise hacer estudio y todo eso de los parásitos de chicos, porque conocí, por ejemplo, cuando era chiquito jugué con una tenia. Después me enteré que era una tenia. Pero justamente al principio que habían frenado una vaca, entonces yo estaba ahí. Obviamente nunca la guardamos nada, porque ni sabía. Bueno, entonces, volviendo un poquito a eso, digamos, sería más o menos la importancia de la... O sea, le estoy mostrando así un pantallazo muy somero de lo que es la parasitología y del trabajo en el laboratorio. Nuestro trabajo justamente es identificar el parásito, informarle al médico qué tipo de parásito tenemos para que el médico diagnostique, mejor dicho, porque el médico pueda hacer ese tratamiento. Como decía, las parasitosis afectan más que nada a las clases sociales, tiene mucho que ver con las clases con lo marginal. El caso de la que le estaban hablando de estas que se parecen a las lombrices de tierra, el Ascaris lumbricoide. Los Ascaris, yo tengo en el laboratorio un montón de parásitos que los trajeron los pacientes. Algunos llegan a ser unos gusanos así, y re grandes, ¿sí? Y la mayoría de la gente lo trajo porque lo vomitó. Algunos lo eliminaron por la materia fecal, lo vieron, lo recogieron, y otros directamente lo vomitaron y lo llevaron para el laboratorio. Entonces le puse el formol, bueno, ya también mi colega anterior lo venía juntando, así que tengo un montón. Cuando hacemos alguna exposición llevo mi visita para que lo vean. O hay gente que ya sabe que los tengo, entonces le veo a los chicos y le dicen, mira, esto que tenés, bueno, ya los asusta y te pueden decir, bueno, porque vos comes mucha golosina, porque vos te lavas más. Entonces es como para meter presión al chico. Pero son cosas reales, y en el caso de que acaba de hablar primero de la tenia, las tenias llegan a medir hasta 2 metros. Imagínense 2 metros de un bicho que está metido en el intestino, no hace nada cómodo. El caso de los Ascaris se reproducen a veces en tantas cantidades que hacen como fíjense en YouTube o en Google, hay un montón de videos, busquen Ascaris lumbricoide
Hay unos casos que parecen un plato de espagueti. Ah, lo cortan. Sí, eso es una... Porque eso se reproduce en tanta cantidad sin control que al estar en el intestino, ¿qué es lo que hace? Produce una obstrucción. O sea, no hay circulación, entonces ustedes saben que el intestino tiene los movimientos peristálticos. Ustedes tienen que el intestino está así. Es como una serpiente, como una lombriz que se va moviendo. Entonces esto tiene un movimiento en una sola dirección. Estos movimientos hacen que el bolo alimenticio, el bolo fecal siga, no se detenga. Mientras el intestino está activo, esto va a hacer que el bolo fecal siga corriendo. Si yo tengo acá un poco de lombrices, en caso de los parásitos Ascaris, ¿qué va a hacer? Me va a obstruir la circulación del intestino. Entonces va a empezar esto a dilatarse, porque acuérdense que esto sigue empujando para acá. O sea, eso nunca deja de pasar. La persona sigue comiendo, sigue tomando agua. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto se hace como una bomba, entonces como un globo, porque no hay una circulación acá, entonces una obstrucción. Ese globo, ¿qué puede pasar? En algún momento puede explotar. Entonces, al explotarse se va a romper, va a liberar toda la materia fecal y todos los líquidos del intestino al espacio, digamos. Entonces va a producir una peritonitis, puede producir incluso la muerte del paciente, como cuando explota el apéndice. Entonces, fíjense si no es tan importante un diagnóstico. Y en el caso de el único parásito que se detecta, diagnostica, mejor dicho, aparte de copro, por una radiografía. Se hace una radiografía, si se ve que hay ese bolo en el intestino, digamos, es una ayuda para diagnosticar que justamente la parasitosis. Esa entre otras complicaciones. Como decía, las complicaciones puede ser la anemia, la debilidad, puede ser a veces otras complicaciones como urticaria, edema, miles de complicaciones que puede producir la parasitosis. Ustedes también, por eso, ¿no? Si era 9:20, tienen que irse. Bueno, Profe, cuando te seca la teña, ¿sale toda entera, digamos, o queda? ¿Sale una parte nomás? No, por eso. Este lechito se pega a la cabeza y empieza a crecer, digamos. Va de la forma inmadura y los extremos son maduros. Los extremos se van liberando. Pero esta parte está así, por eso llega a tener hasta 2 metros. O sea, la colita nada más se va extendiendo. Cuando yo hago el laboratorio, voy a buscar el huevito y la prolongue, o sea, este pedacito nunca se va a desprender toda. Por eso es que es una enfermedad crónica y que la larga va a producir tanto daño en el paciente. Y ahí sí puede llegar a matarlo, porque obviamente el cuerpo no resiste tanto tiempo. El parásito está bien, trata de que sobreviva el huésped, pero tampoco es que lo deja ahí que sobreviva hasta. En algún momento va a terminar matándolo por la misma consecuencia, digamos, del daño que está produciendo. ¿Cuándo vamos a matar esto? Cuando ya le den el antiparasitario. Cuando diagnostiquemos que digamos el médico sí tiene tenia, entonces el médico le da un antiparasitario, el antiparasitario lo matará, se desprende y soluciona el problema. Pero si no se lo mata bien, va a seguir así estando, porque este es como la raíz, digamos. Esto está pegado ahí al intestino, y también hay otros parásitos que también se prenden, y como que se prenden con capilar del intestino. Ustedes estudiaron cuál es la estructura del intestino, ¿no? Sí. Tiene la parte mucosa, la parte muscular. El parásito se va a prender, primero va a erosionar la parte mucosa, después se va a prender de donde haya vaso sanguíneo, porque necesita alimentarse. Y en ese proceso puede producir alguna irritación. Entonces el paciente puede llegar a tener hemorragias, puede llegar a tener obviamente dolores intensos, porque eso está molestando, digamos, está afectando los nervios. Te acuerdas que el tejido del intestino tiene nervios, tiene irrigación, entonces estamos produciendo dolor porque afectó los nervios, y también la hemorragia porque tenemos la pérdida de sangre. ¿Entienden? Bueno chicos, yo sé, bueno, no tienen ganas de estar, no están.
Igual yo me voy a quedar así. Ya le voy a pasar el fin de semana el teórico, así que traten de leerlo. Ahora le hice una introducción de lo que es la materia, después ya vamos a empezar a ver tema por tema. Y acuérdense, síganla desde el comienzo. Esto que le dice así, acá creo que está englobando todo el examen final de la materia. Y por ello se dan cuenta que hay los parámetros que yo como que más les hago hincapié, es seguro que son parámetros que yo voy a tomar. Esta la tenía, sí, porque es un parámetro común, el Ascar que le dije, el auxilio también. Bueno, después le voy a explicar bien cómo se hace la toma de muestra, cómo se procesa la muestra y por ahí a lo mejor la clasificación o algo así. Pero esa pregunta que siempre la hago porque son parámetros que son muy comunes y que yo sé que por lo menos de cada 10 que yo haga, por lo menos 3 voy a encontrar parámetros. Cualquiera de esos. Así que más comercial, sí. ¿Va a crear un grupo de parasitología o a recibir el contenido de las clases? ¿Va a crear un grupo de parasitología? No, ustedes lo que eso no. Sí, tienen que hacer un. Claro, tú comienzas. ¿Hay alguna duda? ¿Todos los parásitos son visibles o hay algunos que son...? Microscópicamente, sí. A diferencia de las bacterias, para poder verlas, necesitamos colorearlas. Los parásitos, bueno, que sean algunas células, pero no, por lo general son visibles, pero en microscopio. También hay parásitos macroscópicos, por eso decía que hacemos primero en la muestra que trae el paciente, hacemos una muestra, un examen macroscópico. O sea, vemos bien la materia fecal, si vemos algo raro. Por lo general es como que no da muchos resultados porque la forma adulta es raro que esté en la materia fecal, salvo que sea el Ascari. Por ejemplo, por lo del oxídoro, no vamos a verlo, porque no van, si llegan a la materia fecal se disgregan, se mueren. Pero después, esto sí, los restos de la probática sí. Pero el parásito en sí, por lo general vamos a ver las estructuras que son de resistencia, que son el huevo, porque los parásitos tienen distintas estructuras de resistencia. ¿Qué es la estructura de resistencia? Es cómo sobreviven al medio ambiente. Que tenemos en el caso de estos tenemos la forma adulta y lo que son los unicelulares tenemos otra estructura, digamos. ¿Sí? En este caso, en esto tenemos huevos. Ustedes vieron que yo les hablé de los huevitos, porque estos se reproducen a través de huevos. Y los otros, que son unicelulares, a través de quistes, que son distintos. ¿Sí? Estos tienen la forma adulta, así que son gusanos, distintas formas. Y los otros se llaman trofozoitos, que son, digamos, el parásito adulto, que tiene, digamos, vida independiente y todo eso, pero son distintas las características. Por ejemplo, la tricomona, que es un bichito que a veces se confunde en el sedimento urinario, que tiene estas formas y tiene ahí unos flagelos. Y aparte se mueve bastante, pero cuando pasó un tiempo, ese parásito, mientras la muestra está fresca, que está vivo, ustedes van a ver el sedimento urinario y se mueve. Son bien locas las cosas, van y vienen así como. Cuando hay mucha cantidad, mejor todavía se ven, son visibles. Y esto lo vemos en rutina, no es que el médico dice, búsqueme el tricomona. Pero yo esta mañana, por ejemplo, tengo un sedimento normal, se nos pedía el sedimento urinario y ahí encontré ni siquiera tenía síntomas la paciente de la tricomona. Y sin embargo lo encontramos, bueno, se lo informamos. Pero una vez que murió, ya como que pierde esto y como tiene unas granulaciones, uno puede llegar a confundirla con un leucocito. Por eso también hay que procesar la muestra rápido, hay que mantener más o menos una temperatura como para que se conserven, todas las condiciones que tengamos, ¿no? Para que en este caso si son unicelulares y si se ven las llaves también, las llaves son medio parecidas a estas. Las llaves tienen una forma muy característica, que son como una así, son bastante graciosas. Tiene un nombre ahí vulgar entre los la vieja loca le dicen, mi colega. Y es así, tienen distintas características, son unicelulares. Y esta, por ejemplo, la Yardia, después va a ser
una estructura de resistencia, que es un quiste, y lo que vemos en el laboratorio, o sea, lo que yo veo, es una forma así esférica con los núcleos adentro. Entonces yo informo quiste de Jardier. Es muy poco común que encuentre el parásito directamente, porque como está conservado por días, el mismo conservante los mata, no conserva la estructura esta, pero sí este. En el caso de la tricocona, también es un parásito que tiene esta forma. Y esta no produce esta estructura de resistencia. El único parásito unicelular que directamente se divide en dos. Entonces después de acá van a salir dos células, dos parásitos hijos. ¿Me entienden? Esa es una pregunta de parcial. Es el único parásito que no se divide no se reproduce por quistes. ¿Cómo se llama? Es como una vagina. Y esa obviamente está en la zona genital. También pregunta el examen, ¿cómo diagnostica una tricomona vaginal? Con el sudado. Pero, ¿qué le acabo de decir recién? Un sedimento urinario. Entonces tenemos dos formas, digamos, si el médico sospecha, porque también puede ser que no esté, son parásitos que se forman como esa forma así como la ven, pero se pega a la mucosa como que se achata y se adhiere a la mucosa. Entonces no es arrastrada por la orina. Y no lo vemos en el sedimento urinario, pero sí lo vamos a ver en el sudado. Con el sudado nosotros vamos a raspar, con el hisopo vamos a raspar la zona vaginal, la zona del fémur, y vamos a ver, vamos a tomar más muestras y vamos a poder decir si es positivo, va a ser la presencia de las Jardier o no la hay. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Tienen ganas de parasitología o no? Sí. Bueno, la idea es que les guste, porque como les digo, es un poco complicada. Por lo general es la materia que más les gusta de las dos, creo. Pero bueno, lo que yo quiero es que ustedes más que nada la entiendan. Soy paciente en el sentido de los nombres, pero sí hay nombres que sí necesito que sepan. Jardier, Tenner, Ascaris, que son, digamos, una lista que como digo, la división que le voy a dar, yo quiero que ustedes sepan las representativas, que son las más comunes de cada uno. Es como un arbolito, ya van a ver cuando lo tengan ahí a mano, como un arbolito, y ustedes lo un árbol genealógico, digamos, y ahí van a poder bueno, podemos ver cómo se transmiten los parásitos y todo esto, así que se lo dejo para la clase que viene. Vamos a tener la clase los miércoles y los jueves vamos a seguir con micro. La clase de yo por lo general, bueno, ya hablé con el profe, porque por eso se me complica venir temprano. Así que 7:30 a 8 estamos empezando, 8 menos cuarto ponemos un horario como para que estemos todos y largamos. Porque también el tema de que si vamos a hacer que entramos a las 7 y salimos a las 9:20 y los chicos del otro turno se van a las 10:20 ya. Pues ya a las 10:20 nos corren. Ustedes saben, es que nunca se van a las 11. En realidad la hora sería 11:45, entonces los otros chicos como que no tienen más tiempo, entonces por ahí me quedo medio colgado con la clase a ustedes, doy todo y eso es lo que es la media. Después también me olvido qué les digo a ustedes, qué les digo a ellos, o ellos por ahí les digo sí, pero yo les expliqué y nada, no les he dado nunca, les he explicado a ustedes nada de eso. Entonces trato de equilibrarlo, así que vamos a tratar de hacerlo a las 8 menos cuarto. Con una pequeña Y mañana también a la misma hora. Ya también la asistencia, te dice. Mañana también a la misma hora. Sí. Sí, porque aparte también está un pago de plata, entonces por eso el precio. Y como está la situación en día. Bueno, hagan el grupo de WhatsApp, pero úsenlo, porque en el micro no hay una pregunta. Por privado preguntan algunos, no le contestan más, yo le aviso. Porque la idea es que pregunten en el grupo cosas que también quizás el compañero también tiene una duda. Y yo pongo la duda para todos. No tengan vergüenza porque a uno le pasa que por ahí capaz que uno piensa que es algo tonto y capaz que todo el grupo está en la misma. Así que si hace una pregunta, nadie se va a reír porque haga una pregunta que no. Supongo que se siempre una pregunta ubicada.
No, porque Del lado de atrás puedo hacer asistencia de la conducción B. ¿Cómo? Del lado de atrás puedo hacer asistencia de la conducción B o la hago en otra hoja. ¿Cómo quieres? Bueno, mejor en otra hoja. No lo olvido. Hay varios que están libres. Cuando estuve pasando la nota del parcial, hay varios que están libres. Todo hace micro, ¿no? Sí. Bueno. Gente haciendo asistencia. Acá vimos algunos de micro. Estos son los platemicros, son planos. Yo le voy a pasar acá tienen el cuadro sinóptico donde están definidos, digamos, los grupos. Vamos a ver, primero vamos a ver los protozoarios, son los parásitos unicelulares, y después vamos a ver los metazoarios, que son los parásitos pluricelulares. Y dentro de los metazoarios no tienen división, ya son solo grupos grandes, varios tipos. Y después vamos a ver los elementos, que si ya tenemos los parásitos nematodos, gestores, todo eso. Lo mismo, tienen un micro que les paso ya los teóricos para que ustedes lo vean, el que quiera ampliar, amplíelo con mucho gusto. Y después bueno, vamos a ver la parte práctica. No sé si llegaremos a hacer también el laboratorio, porque no tuvieron el micro todavía, ¿no? ¿O sí? Sí, es importante que hagan programaciones por lo menos. Si no saben, hacer una programación, hacer un entendido, hacer una preparación del cobro. Si la profe no se lo da, usted me dice, yo se lo envío en vez de hacer esto, pedimos en el gabinete y hacemos allá, cómo hacer la parte práctica de micro y de copro. El copro es fácil, ¿no? Procesamiento más difícil. Ahora,